de contar tus bendiciones, mi Dios. Sé que el número sería muy grande para mí. O si de alguna manera las pudiera contar, pasaría 1.000.000 de años aquí. Es más fácil contar la los granos de arena del mar, cada gota de lluvia poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí. Yo no puedo explicarte tu grandeza, mi Dios, que se expresa en tu amor para mí. Cuando te necesito, ahí estás, mi Dios, derramando bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí, que contar tus bendiciones en mí. Aleluya. ¿Cómo contar sus bendiciones? Aleluya. Aleluya. Bueno, este es el día que hizo el Señor para alegrarnos en Él. Estén cómodos, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos todos, hermanos, a esta escuela dominical. Pedirle a hermano James
apaguemos estas de acá y prendemos las laterales. Prendamos las de los lados. Para que nos podamos ver mejor. Es que ustedes me ven, pero yo no los veo bien. Cuestión de gafas. Hermano, bienvenidos. Bienvenidos esta mañana a este culto que es una programación bien especial. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Entonces, tratamos de programar el culto a las 8, aunque iniciamos 20 minutos después, para poder ir un poco más temprano a casa y regresar, porque el culto de la tarde trataremos de dar inicio a las 5 con la ayuda del Señor. Yo quiero invitarles a estar puntuales para que la programación no se nos salga como del horario que ya tenemos planeado y todo nos saldrá bien. Amén. 5 de la tarde con la ayuda del Señor. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor Jesús. Vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y quiero invitarles a leer San Mateo capítulo 26, que es el texto donde se nos menciona la institución de la cena. Y vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Capítulo 26 de San Mateo. El verso 17 en adelante dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito el nombre del Señor. Y bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor acerca de este tema, hablando un poco del significado de la cena del Señor o de la Santa Cena que celebramos como iglesia. Y reitero la bienvenida a los que nos visitan. Bueno, se hizo bastante publicidad, pero estamos el mismo grupo de cada 8 días. Eso significa que aquí hay gente fiel a la escuela dominical. A Dios, claro que sí, pero a la escuela dominical también. Un promedio de 190, 200 personas. Con niños es la asistencia de la escuela dominical normal. Y le felicito por estar aquí. Es una bendición verles. Y los hermanos que están también a través del Facebook. Hay muchos hermanos con gripe. Están en casa. Hay bastantes. Varios hermanos me han dicho, no he ido porque tengo gripa fuerte. Les saludamos si están allí conectados y esperamos en el Señor se mejoren. Esperamos el Señor les restaure su salud. Hermanos, hablar de la Santa Cena, que es algo bien importante en la iglesia. Hay hermanos que cuando se dan cuenta que van a hacer servicio de Santa Cena, no van al culto. Eso habla de una mala, puede ser una mala condición espiritual y también de una mala costumbre. Y también de ignorar el por qué se hace y para qué se hace. Yo normalmente no me gusta decirle a la iglesia tal fecha tenemos Santa Cena, porque todo creyente debe estar preparado para todo esto de lo espiritual. Es como cuando a usted le toca orar por un enfermo y tiene que ir a arrepentirse primero, o le toca que orar por un endemoniado y tiene que ir a confesarse, a arrepentirse y a decir cantidad de cosas, porque se supone que no está listo. La iglesia debe estar lista. Amén. No es que nos estamos alistando, sino que debemos estar listos. Y bueno, el Señor Jesús instituyó la cena. Hay diferentes interpretaciones según los diccionarios, pero he tomado esta que es muy cortica porque se instituyeron básicamente dos ordenanzas muy fuertes en la palabra del Señor, que son vitales. Se habla de los sacramentos que la iglesia debe observar. Y en estos capítulos lo que encontramos es esas ordenanzas que cada creyente
debe tener en cuenta, hermanos, y debe estar al pendiente de practicarlo, debe ser parte de la vida del creyente. Uno de ellos es el bautismo en agua, por cuanto el bautismo es lo que nos lleva a formar parte de la iglesia y a ser mirados como iglesia del Señor, ser contados entre los santos. Y este capítulo tiene esa ordenanza que Jesús dice: haced esto en memoria de mí cada vez que os reunáis. Entonces, considera la cena del Señor como una ordenanza que se debe observar repetidamente durante toda la vida cristiana, como señal de que seguimos en comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Muy importante, hermanos, tener en cuenta que la iglesia no celebra la Santa Cena cada que se reúne, porque llegaría a volverse monótono y a perder la importancia. Entonces lo hacemos 2 veces al año, hay quienes lo hacen 4 veces al año, pero se puede celebrar, la ordenanza es cada que os reunáis. Entonces, la iglesia toma como muy importante el que el creyente no entre como en la misma tónica popular de que cada vez que se reúnan hacen un ritual que a lo último ni se le da la importancia que debe tener. Pero lo hacemos, y cuando lo hacemos, traemos la remembranza de toda la obra del Calvario, de la obra de Cristo a favor nuestro. Y hablamos de comer en presencia de Dios, con una bendición especial. Entonces Jesús fue quien instituyó la celebración que nosotros llevamos a cabo. Y la instituyó de una manera tan especial, hermano, que fue algo hasta milagroso. Porque mire, el texto dice que Jesús le mandó a decir a un hombre: en tu casa comeremos o celebraremos la cena. La historia no relata si le había pedido permiso o no. Lo cierto es que hubo allí una disposición y era el Señor quien lo mandaba. Y se hizo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo mandó para toda la iglesia. Así que nosotros debemos estar pendientes de ello. Pablo añade las siguientes frases en 1 Corintios capítulo 11. En el verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué fue lo que recibió? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, celebró con ellos.
Y el otro texto, el verso 25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces aquí ya no dice cada vez que os reunáis, sino cada que lo hiciereis, hacedlo en memoria de mí. Pero nos habla de un nuevo pacto en su sangre. Y el apóstol dice que esto fue lo que él recibió del Señor. Entonces, por eso da esa enseñanza. Hay en el Antiguo Testamento un trasfondo de esta ceremonia. De hecho, varios. Pero parece que lo hay porque hubo espacios donde se reunieron a comer y a beber, no de una manera común, sino en presencia del Señor. Por ejemplo, uno encuentra que acamparon en el monte Sinaí, poco después que Dios les dio mandamientos. Dios llamó, en Éxodo capítulo 24 encuentra uno que Dios llamó a los dirigentes de Israel y dice que subieron al monte para encontrarse con él. Subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel. Y dice: y vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron. Entonces, había algo que celebraba el pueblo de Israel, y era uno de los diezmos establecidos en el pueblo de Israel. Recuerde que Israel tiene por lo menos 3 tipos de diezmos. Un diezmo que era el diezmo trienal, un diezmo anual y otro diezmo que era el diezmo común o regular. Y ese diezmo anual, del cual nos habla Deuteronomio capítulo 14, era un diezmo el cual era utilizado por toda la congregación, y dice que todos traían al lugar que el Señor les indicara, y allí entonces todos comían en presencia del Señor. Les hablo reduciendo un poco o resumiendo lo que dice realmente el capítulo. Y se reunían, era en presencia del Señor. Así que esto era como una ofrenda al Señor, una celebración especial en su presencia. Pero incluso antes de ello, se habla del huerto de Edén, porque Dios les dio toda abundancia para que comieran. Y ellos comían en presencia del Señor, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios les había exceptuado allí. Entonces, cuando esta comunión se lleva a cabo, Dios realmente se hace presente. Pero hubo cosas que se interrumpieron causa del pecado. La cena del Señor, sin embargo, nos recuerda que Jesús ya pagó la deuda por el pecado.
La comunión de comer en presencia del Señor que hallamos en esta cena es mucho mejor que esos encuentros que hubo en el tiempo antiguo, porque hay quienes desean vivir el tiempo de Moisés, el tiempo de los profetas, y entonces sueñan con esos tiempos. De hecho, hay predicadores para los cuales los textos bíblicos para predicar realmente son textos del Antiguo Testamento y no es pecado y son buenos como ejemplo. Y desean ser como Moisés, ser como David. Pero la Biblia dice que nosotros vivimos tiempos mejores. Entonces, démonos por muy bien servidos de que Dios haya decidido que naciéramos en este tiempo y que gozáramos de este tiempo. Entonces nos venimos a comer en presencia del Señor, no mirando porque ellos celebraban la Pascua y se hablaba de un cordero pascual, del cual su sangre cubría el pecado de la raza humana. El jueves hablábamos un poquito acerca de ello. Pero una vez vino Cristo, es diferente. Entonces, esas cenas y esa Pascua que ellos celebraban anteriormente era algo para cubrir y recordaban la liberación de Egipto. Pero la cena que hoy celebramos es recordando que se hizo un sacrificio una vez para siempre. Un sacrificio que quita el pecado del mundo. Entonces eso es un tiempo mejor. Entonces cada vez que nos reunimos, recordamos que Juan vio venir a ese hombre y Juan inmediatamente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero fue flagelado y fue sacrificado de una forma terrible y llevó nuestros pecados. Entonces todo ese sacrificio nos habla de la culpa del pecado de la raza humana que llevó sobre sí, la carga del pecado que llevó sobre sí. El pecado flagela a la raza humana y hasta la destruye. Por eso de Jesús se dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para desearle. Entonces, la cena del Señor nos recuerda que Jesús ya pagó por nuestros pecados. Así que ahora comemos en presencia del Señor con gran regocijo y podemos pensar que esos emblemas que utilizamos nos traen a la mente que hay un sacrificio perfecto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que esa sangre de Cristo, dice la Biblia, que clama mejor que la de Adán. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y que no cesaremos de recordar el sacrificio de Cristo, sino hasta que nos reunamos con Él en las bodas del Cordero y tengamos una cena extraordinaria en su presencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. La meta es poder reunirnos nuevamente con Él y verle cara a cara. Entonces, la cena del Señor significa realmente
ese recordar nuestra liberación, ese recordar el rescate de una vida pecaminosa. Y se necesitaría entonces muchas planas para explicar todo lo que se sucedió en el Calvario. Pero entonces lo que recordamos es que hubo un sacrificio que trae a esta celebración algo especial, como algo rico, algo pleno, y varias cosas que simbolizan y reiteran en la cena del Señor. Por ejemplo, la cena del Señor para nosotros nos simboliza la muerte de Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, entonces traemos a colación nuestras acciones que nos llevaban realmente enmarcados en un cuadro de muerte, y donde decimos que solo merecíamos la muerte, pero que Cristo nos dio vida con Él. Entonces el apóstol Pablo dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué hacemos cuando celebramos la cena? Anunciamos la muerte del Señor. Hay una canción que algunos la entonan con mucha pasión. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona, oh cuán grande es su amor. Creemos firmemente en el sacrificio de Cristo. El hecho de partir el pan simboliza que el cuerpo de Cristo fue partido, fue molido por nuestros pecados. El hecho de vertir la copa simboliza el derramamiento de la sangre de Cristo por nosotros. Por eso la participación de la cena del Señor es también una clase de proclamación. Por eso el que no lo hace se niega a proclamar y a publicar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, por nuestra liberación. Cada vez que se come este pan y se bebe esta copa, se proclama la muerte del Señor hasta que Él venga, dice el texto. Entonces esta celebración simboliza nuestra participación en los beneficios de la muerte de Cristo. Participamos de esos beneficios. Y usted podrá entonces mirar algunos que se resaltan, y el profeta Isaías en ese capítulo 53 lo resalta. Amén. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo que merecíamos fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces podemos estar seguros de esos beneficios. Participamos de unos beneficios extraordinarios. Cuando tomamos y comemos, recordamos eso y traemos eso a nuestra vida. Ya hemos visto que los profetas, cuando querían decir algo de forma que sus oyentes no pudieran por menos de entenderlo, hacían uso de acciones simbólicas. Ya hemos visto que Jesús también usó un método de esa entrada triunfal y en el incidente de la higuera, y es lo que vamos a hacer aquí. Todo el simbolismo de la fiesta de la Pascua era una representación de lo que quería decirle a la humanidad, porque era una alegoría
de lo que Él había venido a hacer por la humanidad, entonces nos ilustra a través de ello que fue cortado, que fue despedazado, que fue azotado, hasta no haber parecer en Él, para que los que hoy son azotados sean vendadas sus heridas, los que hoy están enfermos puedan ser sanados, los que hoy están presos puedan ser liberados, y el que está perdido sea salvo a través del sacrificio de Cristo. Entonces esa fiesta de la Pascua era la conmemoración de la liberación. Ellos se reunían y celebraban porque fuimos esclavos en Egipto, nos subyugaron y allí no teníamos libertad. Pero entonces recuerdan ese día y ese paso por el desierto, y ellos recuerdan que la nube estaba sobre ellos, una cubriéndoles de la noche y dándoles luz, la otra entonces cubriéndoles del sol abrasador. Pero había en esa nube una ruta especial, porque ellos no se perdieron en el desierto. Dios los puso a dar vueltas, pero no se perdieron. Ellos fueron a donde Dios los llevó, allí estuvieron, y la nube se movía cada vez que necesitaba que ellos se movieran a algún lugar. Bendito el nombre del Señor. Ellos entonces recordaban todo ello, que Dios había sido bueno con ellos y los había liberado de la mano de sus opresores. Hermano, ¿qué recuerda usted que Dios haya hecho en su vida? Bendito el nombre del Señor. Cuando uno se pone en contexto de lo que sucede, uno tiene que saber que con Cristo, o solo en Cristo, nos sucedieron las cosas más extraordinarias que le pueden suceder al ser humano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y saber que tenemos un gran libertador. Vino a liberarnos aún del temor y del poder del pecado. La carta a los Hebreos dice que Él vino y quitó la muerte. Bendito el nombre del Señor. De alguna manera le quitó la autoridad a la muerte, porque se había enseñoreado de la raza humana y mataba como quería. Y muchos vivían presos del temor de la muerte, aún en este tiempo, presos del temor. Pero vino Cristo y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por su nombre. Y creemos que tenemos vida, y vida en abundancia en el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos una esperanza de vida extraordinaria. Mire, a uno le da cierto temorcito verse en una caja, verse en un ataúd, o algunos, si tiene una condición espiritual no muy buena delante de Dios, lo que temen no es la muerte, sino lo que viene después de la muerte. Pero la Biblia a nosotros nos asegura que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bendito el nombre del Señor. Lo que pasa es que hay cierta cosita allí con verse en una caja, en un cofre. Ese cofre como que le tira un hielo a uno y es difícil. Pero pasar esa brecha, eso nos indica que estamos con el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Bendito el nombre del Señor Jesús. La iglesia tiene una esperanza extraordinaria con respecto a ello, porque llegará un día donde le diremos a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Esa cena también entonces nos habla de esa nutrición espiritual. Bendito el nombre del Señor, de ser nutridos espiritualmente. Bueno, hay unos textos allí que pueden sonar complejos. Jesús habló de comer mi carne y beber mi sangre. San Juan capítulo 6, verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. El texto no está hablando de una manera literal. El texto está hablando de vivir la vida de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces habló de comer y de beber. La carne de Jesús era la representación completa de su humanidad. El apóstol Juan establece casi apasionadamente que todo espíritu que confiese que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús o que no confiesa a Jesús no es de Dios. De hecho, el espíritu que niega que Jesús ha venido en carne es calificado como anticristo. Juan insistía en que debemos aferrarnos y no soltarnos nunca de esa humanidad, de esa plena humanidad de Jesús, que fue su carne. Como ese ejemplo a seguir. Bendito el nombre del Señor. Es saber que esa sangre es la vida, es la que nos trae vida, nos da limpieza. Los judíos no comen carne, o por lo menos los más ortodoxos, a menos que haya vertido toda su sangre. Y eso es de ley, porque no se puede comer la vida de otro ser viviente. Entonces por eso no consumen nada con sangre. Jesús dijo que habríamos de beber su sangre, no su sangre literal, sino su vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es fácil comprender entonces que habríamos de comer su carne, no directamente su carne literal, sino su vida y su palabra.
que es entonces nuestro alimento. Por ella nos sostenemos. Ella es la que nos da vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces la cena nos trae a la mente que Él es nuestro alimento espiritual. ¿Cuántos lo tienen claro así? Él es nuestro alimento espiritual. Por eso el creyente no debe alimentarse con basura. Porque cogemos conceptos de toda parte y pensamientos de toda parte, y las filosofías y pensamientos de grandes escritores pues son buenos para ilustrar, pero no para hacer aplicaciones serias directamente a nuestra vida y que nos vayan a echar a perder la vida. Hoy por hoy hay personas muy llevadas por diferentes argumentos humanos y no se alimentan de Cristo. Hay que alimentarse de Cristo porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el maná. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él es esa comida extraordinaria que para muchos, como el maná, puede llegar a ser un alimento muy liviano. Para otros puede llegar a ser un alimento muy pesado. O para otros puede llegar a ser un alimento insípido. Pero para la iglesia que se ha nutrido en el Señor, sabemos que es precioso, que su palabra es tan dulce como la miel, que su palabra es extraordinaria y que es el mejor alimento que puede ingerir un ser humano. Aliméntese de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Esa cena nos reitera que Cristo nos ama. ¿Recuerdan? Ninguno tiene mayor amor que este. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito su nombre. Que uno ponga su vida por la de sus amigos o por la de sus hermanos. No hay amor más grande que el amor de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, hermano y hermana, uno piensa en la pareja, pero no hay amor más grande que el amor de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Uno piensa en los padres, pero realmente son amores limitados. El amor de Cristo es sin límite. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dígale usted a su pareja: tengo una enfermedad muy grave y es contagiosa. Tremendo, ¿cierto? Cristo es incomparable. Como su amor no hay otro. Aleluya. La Escritura dice que si olvidara la madre de lo que dio a luz y de lo que salió de su vientre, pero el Señor dice: pero yo no me olvidaré de ustedes. Aunque ella olvide, que es difícil que olvide, Jesucristo tiene un amor que es incomparable. Tan grande es su amor que pagó el más grande precio. Precio de cruz. Bendito el nombre del Señor. Esa cena que celebramos nos reitera que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para mí. Hermano, el ser humano no se pierde
porque Dios quiera que se pierda. Porque hay personas que todavía siguen creyendo, si nació para salvación se salva. No es así. No es así. Está, hermanos, el evangelio siendo predicado a todo ser humano. El texto dice, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El ser humano se pierde porque no ama a Cristo de la manera que Cristo le ama. Entonces es su propio desamor el que lo lleva a la perdición. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero a nosotros nos recuerda, nos reitera que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para mí. Él lo ha reservado todo. Bendito el nombre del Señor. Se necesitaba un sacrificio. Él se ofreció como el verdadero sacrificio. La ley exigía que fuera perfecto, perfecto. El cordero que se presentara, que no tuviese mancha, que fuera único, pues Él es único, el único cordero sin mancha, sin arruga y sin contaminación. No había contaminación en Él, no había error alguno en Él. Se ofreció, no solamente se ofreció como cordero, sino que está allí, nos salvó, nos facilita todo y dice, me voy a asegurar de que si ellos quieren sean salvos, voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y no sé si usted lo habrá sentido, pero parece que Cristo fuera paso a paso. Y hay quienes, hermanos, uno en la vida cristiana puede dimensionar que hay quienes, sabiendo el amor de Cristo y entendiendo que Él está allí, como que le dicen, quítese, quítese, quítese de mi lado, porque ya usted me está estorbando. Yo quiero hacer lo que yo deseo hacer. Que vana gloria de la vida cuando el hombre piensa que tiene vida propia en sí mismo. Dios nos ha provisto todo para que seamos salvos. Hay un acompañamiento. Aleluya, Él nos acompaña. Nos ha acompañado todo el tiempo, ha estado con nosotros. Nos da garantía. Nos reconcilia a través de su cruz. Nos reconcilió porque ese amor de Cristo y la Santa Cena nos lleva a una reconciliación. Lo hizo con el pueblo antiguo. La Biblia dice que de ambos pueblos hizo uno solo, haciendo la reconciliación por medio de su cruz, matando las enemistades, dice Efesios capítulo 2 verso 16, matando las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No teníamos familia exclusiva, pero somos exclusivos en Cristo. Él es extraordinario. Cuando el Señor brinda su acogida en esa mesa, nos recuerda que todo lo tenemos en Él, hermanos. Todo lo tenemos en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Él no deja solo al ser humano. Voy concluyendo este pensamiento diciendo que esa cena, la cual celebramos, nos lleva a afirmar nuestra fe. Porque a veces como que se nos está olvidando y estamos como perdiendo la fe. Pero al tomar el pan, al comer el pan y beber de esa copa, estoy trayendo esas acciones.
y estoy trayendo toda la obra de Cristo y estoy proclamándole a Cristo: Señor, hoy te necesito más que nunca y hoy confío en ti más que nunca en cuanto al perdón de mis pecados. Y entonces uno llega a la cena del Señor y entonces empieza a hacerse un examen. Bendito el nombre del Señor. Hay quienes empiezan a hacer remembranza de su vida, porque el texto del apóstol Pablo le dice a los hermanos, a los corintios: cada uno pruébese a sí mismo. Y entonces empieza uno a probarse y a corroborar que Él sí perdona los pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús, que Él sí da vida y salud, que solo por su obra en el Calvario es que recibimos sanidad, es que recibimos perdón de pecados, es que recibimos el don del Espíritu Santo. En verdad, al participar del partimiento del pan, cuando lo como, me doy cuenta que yo estoy listo para un arrebatamiento. Cuando bebo de esa copa, me doy cuenta que Él me lavó y me preparó para un encuentro con Él. Entonces proclamo la obra de Cristo. Porque tenía pecados que eran para mí un sufrimiento. No sé para cuántos la vida de pecado fue un sufrimiento. Puede haber algunos que estén sufriendo más en la iglesia que cuando estaban en el mundo de pecado. Yo creo que la mejor vida se vive en el Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hay quienes vivían angustia, desolación, tristeza. Algunos a punto de quitarse la vida, porque yo he atendido cantidad de personas en diferentes lugares que me han dicho: hermano, ya no sé qué hacer, a veces pienso locuras. Cuando una persona le dice a veces pienso locuras, le está diciendo que está queriendo atentar contra sí mismo. Pero hay quienes son más osados y le dicen: hermano, yo he pensado hasta para qué vivo. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando el ser humano se mete en los brazos del Señor, se pone en sus manos, Dios le cambia la visión al ser humano. Él, hermano, trae gozo al alma del ser humano. Él trae, hermanos, liberación al alma del ser humano. Qué bueno cuando nos acercamos a la mesa del Señor, nos acercamos a recordar que hay un sacrificio hecho por mí, que a veces lo olvido y apelo a todas partes menos a la presencia del Señor. Pero eso me recuerda que ya hay pagada una deuda y que no debo cargar más con ella. Bendito el nombre del Señor. Hay allí como un certificado que le dice: estás a paz y salvo. Ya alguien saldó tu deuda. De esa manera se va la tristeza y llega el gozo. Y en el cristiano las acciones de gracias, porque estábamos muertos y aquí que vivimos. Estábamos tristes y ahora somos felices. Estábamos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha dado libertad. No hay otro. Y yo quiero invitarle, mi hermano, para que demos gracias al Señor por su libertad. Bendito el nombre del Señor. No sé cuántos se sienten libres, pero he querido llevarles esta meditación para que por favor tengamos un momentito allí para hablar con Dios y para participar de estos emblemas esta mañana. Yo quiero invitarle a estar de pie.
Yo soy de los que creo, hermano, que ningún hermano bautizado en la iglesia debe quedarse sin participar de la Santa Cena. No participan las personas que no son bautizadas porque no hacen parte de la iglesia. Pero si usted hace parte de la iglesia, debe estar esperando al Señor. O sea que debe tener, hermanos, una situación de libertad extraordinaria. Y yo quisiera invitarle para que oremos un momentito al Señor. Y que si usted tiene alguna situación que arreglar con Dios, la arregle allí con Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué tal si abrimos este altar y si usted tiene algo que traer a la presencia del Señor? ¿O tiene alguna situación que solucionar con alguien? Podamos solucionar aquí. No falta el hermano que tiene desavenencia con el otro hermano y elevó cánticos a la presencia del Señor, pero del hermano ni pío, como se dice. Decirle, Señor, vea por favor. Aquí está todo el efecto del Calvario esta mañana, que trae perdón al ser humano. Yo voy a invitarle para que hagamos una oración. Aleluya. Yo nunca lo he hecho, pero si usted siente y tiene algo contra su hermano hoy y lo tiene aquí cerca, reconcíliese con su hermano. Porque en el Calvario hubo un efecto conciliador. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una oración diciéndole al Señor que Él nos ayude para participar de la cena del Señor, de la Santa Cena. Soberano Jesús, invoco tu nombre. Tu nombre es sobre todo nombre. Y te ruego hoy, Señor, traiga sanidad y permitas aquí que alguien sea sano emocionalmente. Obra un milagro de sanidad, Señor, en alguien que ha sido destruido y tiene una situación lamentable, cuyo corazón no siente paz. Soberano Dios, restaura esa salud física, emocional. Restaura esa salud espiritual. Oh Dios mío, permítenos ser sanados. En el nombre de Jesús, perdónanos, Cristo, esta mañana por tu misericordia. Crea un ambiente, Dios mío, especial, extraordinario. Allí donde hay hostilidad. Porque necesitamos aquí tener seguridad de salvación. Y hoy estamos publicando y estamos trayendo a la memoria ese sacrificio que se hizo para nuestra salvación.
Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor.